también específicas de derecho procesal, que junto con otros muchos autores y autoras de este siglo, son la base para la formación de no pocos procesalistas de hoy y de mañana. Leeré entonces una breve semblanza del moderador Rodolfo Bucio Estrada, para luego pasarle el micrófono. Rodolfo Bucio Estrada es doctor en Derecho, profesor por oposición abierto de Derecho Procesal Civil, profesor de tiempo completo y director del Seminario de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de esta universidad, abogado postulante, conferenciante en diversas universidades y autor de las obras en materia procesal civil, mercantil y argumentación jurídica. Las obras publicadas son Derecho Procesal Civil, Vía de Apremio y Ejecución de Sentencias Mercantiles y Civiles, Enseñanza, Teoría y Unidad del Proceso, coautor de la obra Proceso Ordinario Civil Federal y su ejecución. Es también autor de múltiples artículos y monografías. Le paso el micrófono. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la maestra Anselma la presentación que ha hecho de su servidor y quiero comentar, antes de dar uso a la palabra al primer interviniente en la presentación de esta obra, que el Seminario de Derecho Procesal se viste de gala el día de hoy, ya que tenemos aquí a excelentes procesalistas que forman parte del Colegio de Profesores de Derecho Procesal y que preside dignamente el doctor Fabián Mondragón. Entonces, y es un evento que realmente se engalana. ¿Por qué? Porque es el primer Código Nacional de Procedimientos Civiles que sale publicado en forma comentada y obviamente eso es un mayor logro. Aparte de la felicitación al autor, he de decirles que el día de hoy es su cumpleaños, por lo tanto, un aplauso por favor por el autor. Bien, a continuación tiene el uso de la palabra el doctor Hugo Carrasco. Tiene 10 minutos, doctor. Adelante. Antes de ello, se va a leer su currícula. Saludamos la presentación y la participación de Hugo Carrasco Soule. Voy a leer un resumen de su carta curricular. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó las especialidades en Derecho Comunitario Europeo y en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Salamanca, España. Realizó estudios superiores y avanzados en la misma Universidad Salmantina. Dentro del programa de doctorado Derecho, Economía y Sociedad en la Unión Europea, acreditando el examen de suficiencia académica. Asimismo, obtuvo los grados de maestro en Derecho con la tesis intitulada La enseñanza del Derecho Procesal Civil a través del método de casos, y de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Concepto de Soberanía Estatal en la Unión Europea con mención honorífica. Es catedrático por oposición en la Facultad de Derecho de esta universidad de las materias Teoría General del Proceso y de Derecho Procesal Civil. Asimismo, ha impartido las cátedras Obligaciones y Contratos, de Juicio Civil Oral, de Acciones Colectivas, de Derecho Sanitario, y en la División de Estudios de Posgrado ha impartido las cátedras
de teoría de comercio internacional, de técnicas de enseñanza del derecho, de responsabilidad civil y de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales. Fungió en esta facultad como responsable académico del Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho, que por cierto hasta esta fecha mucha falta nos hace, más ahora con un nuevo código, un nuevo proceso. También ha encabezado 4 proyectos para mejoramiento de la enseñanza, el proyecto PAPINE, y de innovación tecnológica, el proyecto PAPIT, dentro de los que destacan el desarrollo del aula Lanescu para alumnos ciegos y débiles visuales. Al propio tiempo, funge como tutor de doctorado y maestría en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. El doctor Hugo Carrasco Soulé es presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, que es el colegio a que me refería, que el maestro Cipriano Gómez Lara formó y fundó con sus alumnos. Aquí los tiene. Ahora sí, doctor, tiene usted el uso de la palabra y cuenta con 10 minutos. Muchas gracias, doctor Rodolfo Bucio. Muchas gracias por la presentación, querida Anselma. Antes de comenzar con las palabras que traemos para presentar este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares comentado por nuestro querido Gabriel Moreno Sánchez, agradecer que me des la oportunidad de estar aquí contigo en un día tan especial, no solamente porque es tu cumpleaños, sino porque presentas un libro que es producto de mucho esfuerzo, pero que además tiene la característica o el sello tuyo, muy tuyo, de ese humanismo que te resguarda en esa calidad también de procesalista ya consumado, en el sentido de que buscas que las fechas también sean coincidentes con otras más, y vas ligando no solamente los éxitos, sino los cariños y la admiración de las personas que te rodeamos. También agradecer la oportunidad de estar aquí con el doctor Fabián Mondragón, uno de mis mentores, y a quien también agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Me refiero a esa calidad humana que tienes y destacar que hace 25 años estábamos reunidos en otro recinto académico presentando una de tus obras, Las Nulidades. Ahí fue cuando yo tuve la oportunidad de conocerte. Fue la primera vez que acudí a una de las reuniones a las que comúnmente nos convocaba el doctor Cipriano Gómez Lara, y pues también oportunidad de agradecerle a él, que hoy no está aquí con nosotros, se nos adelantó, pero gracias a ese ojo clínico académico que le caracterizó siempre, nos fue reuniendo, y yo creo, muchas veces pienso que sin saber, o decía yo que sin saber nos iba reuniendo, pero más bien hoy corrijo y digo, muy bien sabía a quiénes estaba reuniendo y por qué nos estaba reuniendo. Hoy, después de 25 años, después de haber escuchado la presentación, que en esa ocasión iba yo como oyente, como recién incorporado al colegio que lleva su nombre, del doctor Cipriano Gómez Lara, pues no me iba a imaginar que yo, después de 25 años, iba a estar de este lado de la mesa. Lo cual me genera también un nudo en la garganta, no solamente evocar el nombre de nuestro querido doctor Cipriano Gómez Lara, sino pues confirmar que ese ojo clínico académico, pues salvo honrosas excepciones, no siendo una de ellas, sino al revés, sabía lo que estaba haciendo y a quién le abría las puertas,
quien trabajara en los asuntos procesales. También recuerdo que el doctor Cipriano Gómez Lara escribió un decálogo para el maestro, y a mí me parece que tu figura representa varias de esas leyendas que están en el decálogo. Sobre todo, y me voy a referir solamente a una de ellas, porque ante este foro en donde tenemos a nuestros estudiantes de la mejor universidad de Iberoamérica, es importante refrendar que cuando estamos sentados de ese lado, pensamos que llegar a este lado es una misión imposible. Y me refiero a ese primer concepto que mencionaba en ese decálogo y que muy bien representas tú, que es ten confianza en ti mismo. La actividad que ahora desempeñas es fruto de un largo y prolongado esfuerzo. Y qué mejor ejemplo que tenerte aquí presentando en tu alma mater este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares comentado, que lo podemos ligar precisamente a ese camino editorial que decidiste iniciar hace 25 años y que has mantenido de manera constante, teniendo confianza y fe en ti mismo. Muchas veces, la mayoría de las veces, para llegar al lugar que queremos llegar, lo que nos impide es no tener esa confianza en nosotros mismos. Y a mí me parece que no solamente la tienes, sino que ahora compartes tu conocimiento y tu experiencia. Tener un libro comentado como es el del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y como bien lo menciona nuestro querido maestro Rodolfo Bucio, es el primero en su tipo. Es una tarea difícil, complicada, no solamente porque hay varias figuras e instituciones que están cambiando a lo que venía siendo nuestro procesalismo. Hay algunas figuras que se mantienen, otras que se afinan, otras que son nuevas. Tenemos un capítulo de justicia digital que muchas veces pienso si el legislador sabía lo que estaba haciendo. Metió figuras por primera vez que yo vea en un código procesal, como el metaverso, la cadena de bloques y algunos otros conceptos más en justicia digital, que en sí mismo no es que sean ajenos, pero aunque en la vida cotidiana creemos que los podemos manejar o que los manejamos, cuando llegamos a los tecnicismos procesales, a tener la posibilidad ya reglamentada con todas sus letras y no en virtud o como producto de una vicisitud como la que tuvimos a través de la pandemia, en donde se declaró que la justicia no era una actividad esencial y se tuvo que detener. Y a mí me parece que en el concepto de no tenerla como una actividad esencial es de todo errónea, porque impartir justicia, recibir justicia es esencial para que una sociedad esté tranquila. Una sociedad que no puede recibir justicia se vuelve inquieta, intranquila, y muchas veces ha sido el caldo de cultivo para generar sendas revoluciones. No ir más allá de la Revolución Francesa, como ejemplo, en donde no se respiraba justicia por ningún lugar. Tener un código comentado en donde con toda la experiencia, todo el conocimiento que tiene resguardado nuestro querido Gabriel, y que comparta a través de sus comentarios la interpretación, la aplicación, la implementación de estas figuras, no es fácil. No es fácil llegar a este producto, porque quiere decir que está evocando conocimiento de figuras que ya venían del pasado, que han venido evolucionando, comentarios que tienen también su fondo en criterios jurisprudenciales, en experiencia que seguramente cada uno de estos comentarios ha tenido una vivencia en tribunales y que muy bien están trazados con la pluma que con tanta soltura ha logrado
imprimir Gabriel. Es muy importante también mencionar que realiza comentarios no solamente sobre lo que ha vivido, la experiencia, las figuras, el procesalismo que también hemos ido incorporando en nuestras venas desde que estábamos en las aulas y a través de este colegio de profesores en el que todos estamos reunidos y al que también pertenecen Anselma, Rodolfo y algunos otros profesores y maestras que veo aquí reunidos en esta aula, desde luego el doctor Fabián. Pero también evoca y hace comentarios sobre estas figuras nuevas, sobre lo que hoy, aunque ya la justicia oral la tenemos incorporada, la justicia civil oral la tenemos incorporada a través del Código de Procedimientos Civiles, se incorporan figuras nuevas como son los alegatos de apertura, los alegatos de cierre, la teoría del caso, que son figuras que podemos pensar que las conocemos porque la hemos visto aplicar en otros sistemas, la hemos visto en películas o creemos que podemos manejarlas porque están redactadas con mediana claridad en el Código Nacional. Pero bien a bien, cuando nos enfrentemos en nuestro primer juicio aplicando estos alegatos de apertura, los alegatos de cierre, explicar la teoría del caso, ahí es en donde el tener estas herramientas como es el código comentado puede ser que sea la diferencia entre fracasar en nuestra primera experiencia o que resulte un éxito. ¿Por qué? Porque la interpretación de lo que efectivamente ni Gabriel, ni el doctor Fabián, ni un servidor, ni Anselma, ni Rodolfo hemos vivido porque son nuevas figuras, Gabriel se aventura y asume el reto de realizar comentarios sobre figuras que no tenemos visibilidad en la práctica. Y más que ser una aventura temeraria, me parece que es una aventura en donde él asume el riesgo, pero también es un riesgo medido, porque con la experiencia y el conocimiento que se tiene, derivado de otras figuras a las que también nos hemos tenido que enfrentar y que no sabíamos cómo iban a aterrizarse en la práctica, lo hemos hecho precisamente porque hay estos foros, no solamente porque ese trabajo sostenido, continuo, que mantiene como profesor en el aula, sino también como investigador, nos permite poder planear y, por qué no decir, hacer un poco de futurismo y decir, esta figura puede aplicarse de esta u otra manera. También tiene comentarios críticos, porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una reunión de experiencias que se tienen en el procesalismo mexicano y que se han aplicado, que se han afinado a través de la jurisprudencia, a través de sendas reformas, no solamente, desde luego, al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sino también de experiencias en otros estados. Yo creo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles nos deja muchas dudas en cuanto a su aplicación. Yo, desde luego, al ser invitado a formar parte de este evento, he tenido la oportunidad de ir revisando, de ir analizando y de ir, lo voy a decir así, dialogando con los comentarios que Gabriel ha vertido en este libro. Y digo dialogando porque me deja pensando y formulándole preguntas que más adelante en otro foro se las haré llegar, precisamente para que mantenga ese esfuerzo y que no, desde luego, no sea este uno de los esfuerzos con los que detenga su producción editorial. Estoy seguro que es tan solo un eslabón más dentro de esa cadena, de esa producción editorial que nos está dejando desde luego en vida. Celebro entonces, Gabriel, que seas de los primeros que plasma por escrito sus comentarios en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Porque solamente hay un tipo de persona que no se equivoca, el que no lo intenta. El que no lo intenta porque no tiene confianza en sí mismo. Para mí este libro es un cúmulo de conocimientos y experiencias que estás compartiendo porque tienes el coraje y la confianza y
y no tienes el temor a equivocarte. Desde luego el que escribe siempre está propenso a equivocarse y a que quede plasmada la equivocación. Pero aun cuando se tiene ese temor como investigador, como escritor, creo que el ser uno de los primeros que deja plasmados sus comentarios, no solamente por el valor de los comentarios, sino por el valor y coraje de formularlos, de dejarlos plasmados para que los demás podamos empezar a escribir sobre esos comentarios, ser citado y abonar en ese camino que a todos los procesalistas y a todos los que estamos en el foro nos toca para hacer que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se convierta en una decisión acertada. Yo siempre he dicho que las decisiones en sí mismas no son ni positivas ni negativas, sino lo que decidimos hacer de ellas. Tú hoy nos estás presentando un libro que es propositivo con sus comentarios, que es crítico, pero precisamente tienes el valor de dejarlo plasmado y poner la primera piedra sobre lo que demás estaremos caminando contigo hombro a hombro para hacer que este Código Nacional se vuelva una decisión correcta y acerque la justicia hacia los gobernados. Los gobernados, ahí desde luego nos incluimos, tenemos una sed de justicia. Nos están llevando a una reforma al Poder Judicial y una reforma a una serie de ordenamientos que podemos pensar desde el mundo de la teoría que no son las más afortunadas y que en lugar de estar gestando el Estado de Derecho, lo están erosionando. Pero nosotros como profesores desde el aula y en el foro tenemos la oportunidad de hacer que estos códigos y estos instrumentos sean empleados para bien y que se obtenga el mejor resultado del mal trabajo que se ha realizado con estas reformas. Gabriel, de todo corazón, te agradezco la oportunidad de estar aquí, te admiro, te respeto y celebro que tengas el coraje de hacer este tipo de publicaciones. Somos procesalistas, algunos son los que van marcando el paso como tú y otros que te vamos siguiendo por los resultados que vas dejando en esta fructífera carrera académica y de investigación. Felicidades. Saludamos la participación del doctor Fabián Mondragón Pedrero, para lo cual voy a leer un breve resumen de su carta curricular. Es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal, presidente de la Asociación de Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho y profesor en la División de Estudios de Posgrado, todos de la Facultad de Derecho de esta universidad. Las obras publicadas, la más reciente, Código de Comercio Comentado y Correlacionado, es de 2025. Sociedades mercantiles, coautor de la obra Proceso Ordinario Civil Federal y su ejecución, y es autor de múltiples artículos y monografías. Tiene el uso de la palabra el doctor Fabián Mondragón. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches. Les hago notar primero el agradecimiento que se tiene a la doctora Sonia Venegas Alpes en su calidad de directora de la Facultad de Derecho, que permite que surjan estos eventos académicos. En segundo lugar, que estamos de plácemes por los integrantes de este ámbito académico en donde está doña Anselma, don Rodolfo, don Hugo, don Miguel Ángel Beltrán. Obviamente tendríamos que decir al autor de la obra, no lo podemos evitar, y
sobre todo estar en un auditorio como el Eduardo García Maínez. Por la brevedad del tiempo, manejaré algunas travesuras usuales en su servidor. La primera de ellas, si quieren leer un pequeño extracto de quién es Gabriel Moreno Sánchez, y a su vez en el prólogo ver cuáles son los puntos fundamentales de las diferentes temáticas que fue desarrollando en el tratamiento del código comentado, pues cómprenlo. Y así van a guardar algo bonito, algo que vale la pena. Bien se dijo que comentar un código no es sencillo, porque vamos viendo figuras tradicionales, vamos viendo el avance que se va dando en el tratamiento de la cultura jurídica. Haré notar, por ejemplo, que tenemos dos magistradas que intervinieron en el mecanismo para poder tener este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí lo tengo que reconocer, está doña Patti, me da mucha pena que esté de pie, pero no lo puedo evitar de momento. Es para mí un honor que la tengamos. Ya se me escondió la doctora Rogina, pero María de los Ángeles, por ahí ya la veo. Hola. Y entonces imagínense, tenemos las estudiosas que evaluaron para que esto pudiera avanzar. Nuestros académicos que nos acompañan, a los cuales sí les tengo miedo, porque seguramente me van a criticar, pero eso es normal. Y ya cuando uno aprende el ridículo, no pasa nada. Pero en esta fiesta académica tenemos que reconocer a don Gabriel Moreno Sánchez. ¿Por qué? Porque hace un trabajo de vanguardia. Hay mucho por hacer. Él fue cuidadoso en comentar y no criticar. Su servidor en algún momento le dirá, tienes también que criticar. ¿Por qué? Su obra es muy valiosa, pero veamos, en una sistemática, artículo 8 y artículo 125, para manejar la figura de la acción, ¿será congruente? De repente en el 63 que nos den excepciones procesales, entonces hay que darle un cierto orden, pero para no hacer la crítica, sino al contrario, reconocer, hace un estudio cuidadoso de los requisitos del escrito de demanda en el artículo 235. ¿Y qué sucede? En ese tratamiento nos hace sentir que es la jurisdicción, nos hace el tratamiento de la legitimación activa, de la legitimación pasiva, en la causa, en el proceso. De ahí alguna crítica que haría su servidor. ¿Será adecuado para toda la República Mexicana que dé un correo electrónico, que dé un número telefónico? Y ahí tendríamos problemas de confidencialidad, pero el tiempo tendrá que corregir si se está afectando el párrafo segundo del artículo 16 constitucional. A su vez, no tocó y entonces le sigue manejando que al manejar una comunicación amable de lo que es un código con sus comentarios, ¿qué les parece la representación del autorizado? Y que si vemos el propio 235, puede no saber leer ni escribir. Entonces él debe ser crítico y decir, ¿quieren leerme? Les hago notar qué es la representación y ver sus efectos. Pero a su vez, ahí se hizo una puntual determinación.
En las conductas del demandado, artículo 255, estableció que si no contesta la demanda la tengamos en sentido negativo. ¿Cómo nos los presenta? ¿Qué genera? Les diría lo mismo que al inicio. Si quieren saberlo, léanlo. Pero les adelantaré, hace una reflexión de cargas probatorias. Y en estas cargas probatorias, algo que no se le dijo, que en el posgrado da la materia de derecho probatorio y hace un manjar con solo decirnos, contestaste en sentido negativo, carga probatoria para la parte actora, si se valida o no se valida, pero lo más importante que ya lo vamos a tener en el manejo nacional. Por lo que respecta a las excepciones procesales, hay que adornarnos un poquito y decir que las copiaron del mecanismo del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y a su vez del Código de Comercio. Pero cuando llega la preliminar, ahí sí tuvieron que tomar en consideración al juicio oral mercantil. En este tratamiento de la obra, cómprenla, adquiéranla, porque en cada uno de los preceptos nos va diciendo, vean, dentro de la teoría tenemos estos elementos, pero en muchos de los casos tenemos estos supuestos en la práctica. Aprovéchenlo. ¿Por qué? Porque de repente dice, compramos una obra, necesitamos un precepto y ahí lo abrimos, pero hay que ir viendo cómo se fue manejando toda esa estructura y vale la pena conocerla, sacarla adelante y, ¿por qué no decirlo? No es un ámbito económico, porque les he de decir algo que un rector de una universidad extranjera de índole privado le cuestionaron. Oiga, ¿por qué en esta universidad se cobra tanto? Y les contestó, tiene razón. ¿Cuánto paga usted por la ignorancia? Y nosotros que la tenemos gratuita, aprovéchenla, aprovechen a sus académicos y a estos grandes procesalistas que tenemos tantos sentados entre todos y cada uno de ustedes como en este presidio. Ha sido un honor, un privilegio formar parte del mismo, pero fundamentalmente para felicitar a Gabriel Moreno Sánchez y decirle, tienes que seguir estudiando, saliendo adelante, porque ya los viejitos nos vamos haciendo a un lado y a ellos los jóvenes es a los que les toca seguir avanzando. Muchas gracias. Bien, haré algunos comentarios respecto a la demanda, ya que el doctor los invitó a comprarlo. No es que yo no los invite a comprarlo, sino que les voy a endulzar un poquito más la compra. En relación con la demanda, un punto que se incluye como novedoso es que tienen que señalar en la demanda si alguna de las partes o alguna parte necesita de algún ajuste al procedimiento. A la vez, si requiere en un momento dado de una asistencia. O sea, son figuras nuevas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. La asistencia respecto a que se pueda, a través de la persona que le asiste, ejercer los derechos de las personas que no lo pueden hacer. Y de igual manera los ajustes de procedimiento son algunas novedades. La otra es que tienen que ofrecer pruebas, ya con la demanda. Ya no existe una etapa probatoria. Después nos habló de la legitimación, que de igual manera se amplía la legitimación a la persona de apoyo, que sin ser un mandatario tiene esa legitimación activa en el proceso en representación de la persona
que requiere de este apoyo. O sea, esta asignación de personas se puede llevar a cabo a través de la vía judicial o de la vía extrajudicial. Después nos refirió acerca de las excepciones. Bueno, las excepciones nos refiere que sí, realmente no cambiaron. Lo que cambia es el lugar donde ahora se tienen que resolver. Antes teníamos una audiencia previa, en donde ahí se tenían que resolver. Ahora tenemos una audiencia preliminar que en la depuración del procedimiento se tiene que llevar a cabo. Bueno, perdón por la interrupción. Después nos refirió a la contestación a la demanda, que ahora en lugar de tener por confesados los hechos cuando no se contesta, se tienen simplemente por contestado en sentido positivo. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero bueno, son algunas de las novedades para animarlos nuevamente a que adquieran el código. Saludamos la presencia del notario número 169 de la Ciudad de México, Miguel Ángel Beltrán Lara. Voy a leer un resumen de su carta curricular. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado con mención honorífica. Es notario número 169 de la Ciudad de México desde el año 2007. Como miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Asociación Civil, ha formado parte de la Comisión de Cursos y Preceptoría, siendo presidente de dicha comisión del año 2016 al 2019. Asimismo, ha sido integrante de la Comisión de Reconstrucción, de la Comisión del Archivo General de Notarías, de la Comisión de la Vivienda, de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Internacionales. En el mismo colegio ha impartido diversos cursos y conferencias. Como miembro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, ha sido integrante de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de Registro Nacional de Avisos de Testamento. Como académico en esta Facultad de Derecho, actualmente es profesor por oposición de las materias de bienes y derechos reales, obligaciones y sucesiones. Ha impartido además las asignaturas Teoría del Derecho, Contratos Civiles y Responsabilidad Civil. Se ha desempeñado como jurado en concursos de conocimientos en materias diversas de derecho civil en esta Facultad de Derecho. Es autor de diversos artículos de interés jurídico que han sido publicados en revistas y libros de compilación. Ha desempeñado el cargo de presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de esta universidad desde el año 2018 a la fecha y actualmente es integrante del